Muy bien, estamos de regreso, son las 9 de la mañana con 19 minutos de la mañana aquí en Atacama Noticias, y justamente lo habíamos comentado previo a irnos a la pausa, en donde vamos a tener conversación debido a la protección de nuestras especies autóctonas. Pero estas especies autóctonas, por muy queridas y por muy reconocidas que sea por nosotros y por la población en general, están amenazadas. Es prácticamente el sino de la región de Atacama, en donde todo lo que tenemos, lo más lindo, lo más precioso, lo más reconocible, siempre está amenazado. Y para eso vamos a conversar con don Guillermo Cisternas, quien es el encargado de la gestión de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, pero lo vamos a decir mejor, CITES regional, para que podamos ocupar mejor la sigla. Él viene de la Corporación Nacional Forestal, CONAF. ¿Cómo está, don Guillermo? Bienvenido a Atacama Noticias. Muchas gracias, Aldo. Buenos días a todas las personas que nos están viendo a esta hora. Es un programa en vivo, bastante importante para poder aclarar ciertas dudas que ustedes tengan. Por supuesto, y entremos de inmediato en materia porque podemos hablar acerca de este centro en pleno desierto de Atacama que habla de los cactus rescatados. ¿Por qué la necesidad de rescatar el cactus? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el hecho que hizo clic para iniciar esta operación de rescate? Mira, desde hace mucho tiempo se tenían antecedentes de un comercio ilegal y extracción ilegal de estas especies de cactáceas, tanto de Chile, de México, que son dos centros importantes de estas cactáceas nativas, pero vamos a hablar de Chile, que es nuestro país, que es lo que nos interesa, ¿ya? El año 2020, en Italia, la policía italiana inició un proceso de investigación y detectó a un coleccionista de cactus. Llamo coleccionista, puede ser negociante o traficante, podríamos decir. Pero para decirlo elegante, coleccionista. Un coleccionista que tenía, digamos, una cantidad inconmensurable de cactáceas, y muchas de ellas eran de procedencia ilegal y varias de estas eran de Chile. De hecho, la Fiscalía Italiana, a través de Carabineros de Italia, inició esta operación Atacama, que se llamó, y se pudieron decomisar estos cactus, se rescataron, se mandaron a un centro, al Jardín Botánico de Milán. Se hicieron todos los procesos para reacondicionarlas y mantenerlas en buen estado. Y gracias a este proceso tuvimos la información a través de un académico de la Universidad de Concepción, que es don Pablo Guerrero, que nos traspasó esta información y nosotros de ahí empezamos a prepararnos, porque lo más probable es que estas cactáceas retornaran a Chile, ¿ya? Estas cactáceas son del tipo Copiapoa, me dice usted. Mire, principalmente Copiapoa y Eriocises, que son dos géneros que tenemos acá en la zona norte, específicamente en las regiones de Coquimbo, Atacama y Antofagasta. Don Guillermo, esta convención de la que estábamos hablando hace un rato atrás y que también es parte la CONAF, nos referimos a la Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, y que está suscrito en 384 países. ¿Esta operación que hicieron los carabinieros italianos estaba en el marco de ese convenio o fue simplemente por una acción de denuncia? Mira, fue por una acción de investigación de la justicia italiana, y se detectó que estas eran especies que estaban reguladas su comercio por esta convención. La convención CITES es una convención que regula el comercio de especies amenazadas, ¿ya? El objetivo es que brindar protección a través de la regulación del comercio de estos ejemplares, de estas especies. Ejemplares se llama, por ejemplo, semillas, partes de las especies vegetales, por ejemplo, algún fruto que tenga algunas propiedades afrodisíacas, por ejemplo. O medicinales. Aletas de tiburón, ¿ya?
ese tipo de cosas. No necesariamente tiene que ser el espécimen completo, sino que es una parte o la especie, en este caso el cactus, que era el vegetal completo, ¿ya? Guillermo, y aparte del cactus o la cactácea, como se le puede mencionar, ¿existen aquí en la región de Atacama algunas otras especies amenazadas que no necesariamente estén sujetas al convenio, sino más bien a la protección por parte de la Corporación Nacional Forestal y que nosotros no hayamos conocido? Mire, nosotros administramos la ley de bosque nativo, ¿ya? Que en la ley de bosque nativo hay un listado de especies que está regulado su utilización, ¿ya? Y dentro de estas hay especies que están en categoría de conservación y que tienen una categoría más estricta de regulación, que son las especies del artículo 19, ¿ya? Que son todas las especies que están, especies vegetales, arbóreas, arbustivas, que están en estos listados del Ministerio del Medio Ambiente, que el Ministerio del Medio Ambiente mantiene actualizado un listado de especies en categoría de conservación. Estas categorías pueden ser en peligro, vulnerable, casi amenazadas, que son las categorías que se llaman de amenaza, que son, digamos, cualquier cambio, digamos, por una situación catastrófica a lo mejor, puede poner en riesgo la continuidad de la especie, tanto en la región como en el país, ¿ya? A esta hora estamos conversando con Guillermo Cisternas, encargado del convenio CITES de la región de Atacama. Don Guillermo, ¿usted ha conocido casos de algunos de estos coleccionistas aquí en Chile al respecto? Mire, no, aquí en Chile no. ¿Todavía no? No, lo que pasa es que estas especies, algunas son muy grandes, ¿ya? Por ejemplo, los eriocices, los rodentofila, los eriocices aurata, que digamos que son del porte de una pelota de fútbol, ya si usted los ve, ¿ya? Pero hay otros que crecen a ras de la tierra. A veces cuando hay periodos que no llueve, estos están debajo del suelo, y cuando se producen situaciones de lluvia, de aporte hídrico, ellos empiezan a desarrollar el cuerpo fuera afuera de la superficie del empiezan suelo. a brotar. Claro, empiezan a brotar, Sí. Florecen y esparcen sus semillas, que le permiten, digamos, mantenerse a lo mejor en mucho tiempo, años, en forma latente en el suelo, ¿ya? En lo que se llama un banco de semillas, que es lo que pasa con el desierto florido, ¿ya? El desierto florido existe porque existe un extenso banco de semillas que nos permite ir, digamos, apreciando las distintas plantas a medida que llueve y se van produciendo condiciones ambientales que son apropiadas para que estas plantas florezcan. Los cactus es lo mismo. Y al respecto de eso mismo, ¿existirían especies dentro de lo que hemos conocido este año como desierto florido? No necesariamente las flores, porque ya la floración está prácticamente terminando, pero dentro de las especies de semillas que podrían ingresar dentro de esta suerte de centros de especies rescatadas o que están en, este centro de especies, claro, especies rescatadas. Básicamente son cactáceas. Básicamente son cactáceas. Son cactáceas. Ya. La Convención CITES se trata de regular el comercio de especies que son transadas, ¿ya? Puede que haya una especie que tenga problemas de conservación acá en Atacama, una planta, un animal, pero que no es sujeto de comercio. Entonces, ese no es, digamos, no es el foco de la Convención. Claro, por eso la confusión, claro. Digamos, la Convención CITES es una convención de comercio que ayuda, digamos, a la conservación y preservación de las especies, ¿ya? Que se preocupa de que la extracción o el transporte y todo lo que viene digamos, con el comercio se haga en forma que tenga trazabilidad y que eso no atente con la sobrevivencia de las especies en el medio natural. Guillermo, fundamentalmente, ¿de qué consiste y cuál es el trabajo que hace este centro de especies rescatadas, ya para entrar en materia dentro del área chica? A ver, voy a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió. Las especies que estaban producto de la operación Atacama regresan a Chile. Hubo que hacer
una coordinación entre servicios públicos para poder que esta especie ingresara. Usted sabe que tenemos una ley de protección fitosanitaria. Usted no puede ingresar vegetales al país porque pone en riesgo la seguridad fitosanitaria del país. ¿Ya? Claro, se activan distintos dispositivos de seguridad, etcétera. ¿Sí? Entonces tuvimos que trabajar de la mano con el SAC, que es, la autoridad que regula el ingreso y el egreso de vegetales del país. Y estas especies llegaron a Chile y sufrieron un proceso de cuarentena, ¿ya? Y en esa cuarentena, tanto profesionales del SAC, del Instituto Forestal, académicos y CONAF, le fueron haciendo un monitoreo, que no tuvieran plagas, que fueran a atentar contra el patrimonio fitosanitario de nuestro país. Entonces, una vez que se logró eso, ya las especies estuvieron en condiciones de ser trasladadas a este centro de rescate. Ahora, el centro de rescate tiene el objetivo de tomar esas especies, adaptarlas, digamos, rescatarlas, como bien dice su nombre, claro. Porque algunas de estas venían en muy malas condiciones, venían a raíz desnuda, no todas venían no todas venían en buenas condiciones. No todas venían en una maceta o en una bolsa con tierra, sino que venían a raíz desnuda. Entonces hubo que hacer un trabajo bastante importante para recuperar estas especies, para que recuperaran sus características fisiológicas, de poder, digamos, activar los mecanismos de sus raíces, su proceso fotosintético, qué sé yo. Y eso, en este momento estamos en eso. ¿Y qué pasa? Y discúlpeme, Guillermo, pero ¿qué es lo que pasa cuando de repente tenemos especies que no llegan en buena forma dentro de esta operación de rescate que usted mencionaba, que mencionó con extremo detalle? ¿Qué pasa con estas especies? ¿Se desechan? ¿Se dejan para estudio? ¿Qué pasa con las especies que no logran recuperarse de la fase de rescate? Porque me imagino que también hay especies que no pasarán la fase. Sí, usted sabe que si vienen en muy malas condiciones, son algunas lamentablemente no siguen el proceso natural. Pero naturalmente son seres vivos, entonces tenemos que hablar como... Claro. ¿Sí? Afortunadamente nosotros, de lo que se rescató, de lo que se trajo, en este momento tenemos un 97% de supervivencia de estos ejemplares. Muy bien. O sea, es una cifra bastante buena, auspiciosa. Es casi perfecto. Claro, es casi perfecto. Entonces, hay algunas que efectivamente venían en muy malas condiciones y no prosperaron, ¿ya? Entonces, obviamente que esos ejemplares se dejan para el estudio, para ver si no prosperaron porque su sistema radicular nunca estaba ya muerto, si tenían alguna enfermedad, algún hongo, las atacó algún insecto. Entonces eso se deja para estudio. O sea, todos los resultados, o sea, si existe un resultado que sea bueno o uno malo, de los dos resultados uno aprende, ¿ya? Aprende por qué se murió, se lo llevan para hacer los estudios los colegas, los científicos del Instituto Forestal, que es la autoridad científica de esta convención en Chile. Yeah. Nosotros como NAF somos la autoridad administrativa y hay un tercer eslabón que son las autoridades de observancia, ¿ya? Que son nuestras policías, la PDI, Carabineros de Chile y Aduana. Porque aduana es digamos, el primer... Podríamos decir que es la primera cortapisa. Es la primera cortapisa, sí. Tanto para salir... Como para entrar. Entonces, la convención en Chile está compuesta por un organismo científico que asesora al organismo administrativo y las policías, que son las que investigan los eventuales delitos, digamos. ¿Cuáles son las proyecciones de esta convención dentro de la región de Atacama, tomando en cuenta que solamente se trabaja con especies cactáceas? Usted ya me lo dejó absolutamente claro, y por lo tanto nos imaginamos que la convención va a tener que aumentar sus lazos de trabajo con ustedes como CONAF, usted me dijo que también como entidad administrativa, y por lo tanto es la hora de las proyecciones. ¿Qué es lo que se pretende hacer de ahora en más, tomando en cuenta la instalación del centro que se va a hacer en pleno desierto de Atacama, en fin, que se sigue con la coordinación
coordinación con las policías, incluso con Interpol, debido al caso italiano, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las proyecciones de esta convención ICONAF para el próximo año? Mire, nosotros vamos a seguir trabajando con estas cactáceas porque la idea es poder recuperar, certificar que están en un 100% aptas, y una parte de esas cactáceas van a ir a reintroducción al medio natural, o sea, volver a su lugar donde fueron extraídas en forma ilegal. Otras van a ir a muestras de universidades y jardines botánicos, que son, digamos, destinos que permite la convención. ¿Ya? Guillermo, naturalmente, para que se haya conocido la ruta del coleccionista allá en Italia, tiene que haber ocurrido algo que pasó acá en Chile para que esa especie saliera. ¿Se tiene la coordinación para poder empezar a, como quien dice, detener a estas personas que hacen salir las especies cactáceas? Sí, de hecho en Arica, a principios del 2021, tuvimos el decomiso de alrededor de 280 ejemplares de una especie que se da entre Pan de Azúcar y Taltal, que es el Eriocice cinerea. Ya. ¿Ya? Eriocice cinerea. Claro, la especie es Eriocice cinerea, variedad cinerea, ¿ya? Que es una especie nativa, obviamente, y se rescataron. Carabineros las sorprendió a unos contrabandistas que iban en un jeep con unas cajas de plátano, ¿ya? Con la especie en muy malas condiciones. Obviamente que no llevaban solo plátanos, llevaban celulares, qué sé yo, un sinnúmero de cosas. Y afortunadamente los sorprendieron. Había un proceso legal, se decomisaron estas cactáceas, se las entregaron a CONAF, y CONAF de Arica las trasladó a Antofagasta, que es más o menos la región de donde provienen estas, pero no estaban en buenas condiciones. Entonces hicimos todo el procedimiento para traerlas a este centro de rescate para poder adecuarlas y adaptarlas para que éstas vuelvan a su medio natural, o las podamos entregar a algún centro del conocimiento, alguna universidad, algún jardín botánico. Dadas las características, Guillermo, lo llevo al área chica, dadas las características, ¿podríamos hablar de que aquí podríamos estar frente a un escenario de tráfico de cactáceas? Estamos. Tenemos que tener cuidado y tenemos que educar a la población que estas especies son de nosotros. Es patrimonio de Chile y es patrimonio de nuestra región. Por lo tanto, cuando la gente ve alguna situación que sea irregular, por favor, que nos avisen, que avisen a Carabineros de Chile o a la PDI, a la Brigada de Delitos del Medio Ambiente, o a CONAF, Guillermo, para que nosotros podamos actuar y si corresponde, rescatar esto y llevar a la justicia a estas personas que están haciendo este delito. Guillermo, usted sabe perfectamente que nosotros los seres humanos somos animales de conducta, y por lo tanto al autocalificarnos como animales de conducta significa que tienen que enseñarnos ciertas conductas para que nosotros podamos desarrollarlas en el futuro. ¿Existe la posibilidad que CONAF, a instancias de esta convención, puedan internalizar ese mensaje que usted me está entregando, por ejemplo, a las comunidades de las unidades educacionales, como para poder explicar no tan solo que el tráfico es malo, porque eso todo el mundo lo sabe, pero sí comunicar el mensaje de que tenemos que proteger especies amenazadas, como es el caso de las cactáceas? ¿Existe esa posibilidad? Sí, habitualmente CONAF lo hace en sus unidades, en sus parques, en sus reservas, ¿ya? Hay personal especialista que son los guardaparques, y nosotros como fiscalizadores también hacemos lo que se llama la educación ambiental. Sería interesante a lo mejor hacer un programa de difusión y capacitación en la zona de Chañaral, correcto, en la zona de Taltal, que digamos son los focos de estas especies de interés que son muy valoradas por estas personas que son estos comerciantes de cactáceas. Digamos, los comerciantes furtivos.
comerciante furtivo. Bueno, uno tampoco se puede salir de madre y decir alguna cosa. Por eso lo decimos en forma elegante. Claro. Muy bien. Guillermo, quiero agradecer estos minutos de conversación contigo aquí en Atacama Noticias al respecto de lo que significa todo este convenio CITES y el trabajo que hace CONAF para proteger a nuestras especies cactáceas. Y me gustaría que en este último minuto de entrevista pudieses dirigir un mensaje a la comunidad acerca de qué acciones debemos tener nosotros como ciudadanos de a pie para poder proteger lo que representa naturalmente este verdadero patrimonio natural que tenemos aquí en Atacama. Bueno, muchas gracias, Aldo, por el espacio. La verdad que son pocas las oportunidades, por lo menos yo que trabajo más en terreno y en oficina tengo un mix de cosas, y dirigirnos a la comunidad de Atacama, ¿ya? Decirles que estas son especies que son endémicas, ¿ya? Son endémicas, significa que son especies que tienen, digamos, que crecen acá nomás, en superficies o en territorios muy reducidos, ¿ya? Si se produce alguna situación catastrófica, estas especies pueden desaparecer, ¿ya? Por lo tanto, les pedimos que nos ayuden a cuidar, que nos informen cuando vean algo extraño, ¿ya? Nosotros acá en Atacama tenemos alrededor de 45 especies, 45, en Chile hay 145, ¿ya? De acuerdo a Adriana Hoffman, que fue una especialista botánica y especialista en cactáceas, que lamentablemente falleció el año pasado, ¿ya? Ella tiene un texto de cactáceas que se puede aprender mucho, ¿ya? Entonces les pedimos que nos ayuden porque son especies que están, digamos, que son muy particulares, muy especiales. ¿Por qué? Porque crecen en ambientes que no son los ambientes de tener un jardín y regar, que hay agua, que hay humedad, que hay nutrientes. Estas crecen en el desierto, en condiciones que a lo mejor otras especies no podrían permanecer, ¿ya? Esta situación se puede agudizar con el cambio climático, ¿ya? El cambio climático significa que vamos a tener más temperatura, menos precipitación. Aumenta la desertificación. Fenómenos más catastróficos. Estas especies ya viven en un límite, de situación de poca agua, mucha radiación. Imagínense llevarla a un nivel mayor. Puede que a raíz del cambio climático también vamos a tener un efecto bien negativo sobre esta especie. Por eso que en la medida que nosotros podamos ayudar a cuidar, bienvenido sea. Perfecto, Guillermo. Muy bien, pues con Guillermo Cisternas, encargado del convenio CITES aquí en la región de Atacama, el funcionario de CONAF, de nuestra Corporación Nacional Forestal, nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí en Atacama Noticias, en este su espacio Un Nuevo Día, Atacama Despierta. Ya regresamos.